Hey, seguro algunos de los que están conmigo nuevamente recordarán este video que dediqué a la Mother Gigabyte GA-E240N, que tiene una APU de AMD. En ese video probamos su rendimiento en algunos juegos instalados sobre Windows 7, con un resultado aceptable desde mi perspectiva. Ahora la tenemos de vuelta con sus 4 GB de RAM y este disco Hitachi de 60 GB. Y siguiendo el comentario de nuestro suscriptor Gelixo451, vamos a probarla con Linux o Ubuntu. En este video usaremos Ubuntu en su versión 14.04.2 para ver cómo rinden algunos juegos y emuladores. ¿Qué podría salir mal? Pero antes, ¿estás pensando en activar Windows 10, Windows 11 o Office 2021 de forma legal y quieres dar tu granito de arena al canal? Te invitamos a visitar la página de nuestro patrocinador, kissfan.com, donde encontrarás las claves más baratas de internet. Te pongo por caso sus claves de Windows 10, que son actualizables a Windows 11 sin coste añadido, y puedes conseguir por cerca de $8 comprando varias claves, o las de Windows 11, que puedes adquirir desde solo $10. Además, comprar es muy fácil y seguro, ya que puedes pagar con PayPal y la licencia te llega directamente al correo con que te registraste. Toda la información y códigos de descuento se los dejo en la descripción y agradezco a KissFan infinitamente por apoyar el canal. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a instalar Linux o Ubuntu en una máquina con un procesador AMD o con una gráfica AMD es elegir la versión del sistema operativo que vamos a instalar. Esto es muy fácil de hacer, ya que en las páginas de los drivers, vamos a ver ahorita en el caso de la página del driver de HD6310, en su versión de Catalyst 15.9, cuáles son las diferentes versiones de Ubuntu o de Linux que podemos instalar. Como vemos aquí estamos viendo que es compatible con el Ubuntu 14.04, pero como vemos aquí la distribución en específico que soporta es la 12.04.4 LTSC, o la que vamos a instalar nosotros, la 14.04.2. Esto es importante de resaltar porque nosotros hicimos otra prueba instalándolo en el 14.04.1, y cuando quisimos instalar el AMD Catalyst con cada uno de los 4 drivers que aparecen aquí en la página, nos tiraba un error, nos hacía realizar todo el proceso y entraba como que en un bucle del cual no podíamos salir. No pudimos instalar en ningún caso los controladores de AMD. Entonces tuvimos que estar haciendo instalación, prueba y error. También probamos con algunas versiones de Linux Red Hat, probamos con otras versiones de Linux, con versiones de Mint. Probamos también algunas versiones de Ubuntu 14.04.1 ligeras y en ningún caso nos funcionó. Tuvimos que instalar la oficial, que ya es vieja, es de 2016-2017 si no mal recuerdo, y entonces tuvimos que buscarla en un repositorio en específico. En realidad no fue un proceso muy complicado, como lo van a ver a continuación. Aquí estamos moviendo cada uno de los controladores que se deben de instalar en Ubuntu y los vamos a meter en una carpeta llamada Catalyst, que vamos a guardar en un pendrive y lo vamos a guardar para utilizarlas ya cuando estemos en el escritorio de Ubuntu. Por ahora lo vamos a tener resguardado. Otra cosa importante que les quiero señalar es que no podemos instalar un driver que es para Linux en una versión de Ubuntu. También en un inicio yo estaba cometiendo el error, quería instalar un driver que está más abajo para Linux de 64 bits en Ubuntu de 64 bits y no se podía, porque había unas faltas en las versiones de kernel con las versiones específicas de algunos desempaquetadores que se utilizan a la hora de la instalación. Entonces es importante que se den una vuelta por esas notas de lanzamiento y vean a partir de este archivo cuáles son las versiones de Linux que están siendo soportadas por las diferentes gráficas que ustedes quieran instalar. ¿Para qué? Para que tengan un rendimiento más óptimo. De inicio se instala un driver genérico y no funciona adecuadamente, entonces es importante que revisemos la instalación del driver específico. Luego, como vieron aquí, buscamos en internet y en este repositorio encontramos cada una de las distintas imágenes de Ubuntu 14.04, y como ven en este caso estábamos buscando el punto 2, que es para escritorio, para computadora de escritorio,
pero desafortunadamente el que está en la parte de arriba nos lanzaba el 14.04.1. Entonces vinimos a la parte de abajo y estuvimos ahí recorriendo toda la lista hasta que encontramos el que es compatible con AMD64, porque también hay versiones que son para Mac, hay versiones que son para i386. Entonces tuvimos que buscar el específico que nosotros queríamos, que era el de 64 bits, que como pueden ver aquí está y pesa cerca de un giga. Entonces procedimos a descargarlo y aquí como pueden ver, esta es la versión que vamos a instalar. La versión que primero instalamos y que vamos a desinstalar más adelante es la que estaba en el repositorio principal y nos dio un error a la hora de instalar los drivers, como ya les mencioné. Aquí les pongo en cámara rápida cómo fue el proceso de descarga. En este repositorio en realidad se tardó cerca de 20 minutos con un internet que nosotros tenemos en casa de 50 megas, que descarga más o menos a 10-12 megas por segundo. Entonces ahí dependerá el tiempo de descarga de acuerdo a su internet y de acuerdo a las personas que estén conectadas en su red. Luego, lo siguiente que realizamos fue crear una USB booteable en el que metimos esta versión de Ubuntu 14.04.2 a partir del programa Rufus en su versión 3.8, que ya es vieja pero sigue funcionando adecuadamente. Buscamos nuestra ISO, como ven ahí ya tenemos seleccionada nuestra memoria USB de Barrio PC de nuestro canal y dejamos todo en automático. Recuerden dejarlo marcado en MBR, que es para placas viejitas. Si su placa es un poco más actual pueden usar la otra opción, y en el apartado de enfrente, como pueden observar, dice UEFI y BIOS, ¿no? Me parece que es lo que dice, porque es compatible con las dos versiones. Aquí también ponemos en cámara rápida lo que fue este proceso de preparación. También demoró cerca de unos 4 o 5 minutos. Y más o menos en el proceso tanto de descarga como de creación de la USB nos tardamos 10 minutos. Es un proceso bastante rápido. Y ahora vamos a proceder a armar nuestro combo para poder instalar nuestra versión de Ubuntu 14.04.2. Primero instalamos la memoria RAM, como ya saben son dos módulos de 2 GB, una memoria Samsung, otra memoria Kingston. No tenemos dos para hacer el dual channel, pero funcionan adecuadamente esos dos en la 1033, así que no sabemos en realidad si se esté o no activando el dual channel porque no son de la misma marca. Luego conectamos nuestro disco duro Hitachi de 60 GB. Les comento que el otro disco que utilizamos para el primer armado de esta computadora lo estamos utilizando en otro proyecto, entonces por ahora tuvimos que utilizar este otro disco que nos llegó en una donación. Muchas gracias a Dante y hasta Morelia, que nos manda hardware muy seguido. Lo siguiente que hacemos, vamos al BIOS y vamos a la quinta opción, Hard Disk Boot, que es para el orden de buteo. Y con las teclas de más menos podemos ir reacomodando ahí. Nuestro USB debe quedar hasta arriba y luego nuestro disco duro Hitachi, para que inicie a la hora de arrancar en el USB y podamos proceder a la instalación. Instalar Ubuntu es igual de sencillo que instalar Windows. Seleccionamos español, damos instalar Ubuntu, no probar Ubuntu, para que se instale en el disco duro. Seleccionamos las dos primeras opciones, la tercera, la segunda no porque se descargarían actualizaciones y nos instalaría la versión 16 y no nos sirve. Luego eliminamos la versión de Ubuntu que no nos sirvió y marcamos el uso de LVM, que crea las particiones de forma automática. Luego en la zona horaria vamos a elegir la Ciudad de México. Nosotros somos de Toluca, entonces la que nos funciona. Vamos a dejar aquí seleccionado el idioma español Latinoamérica para que se configure el teclado y todo adecuadamente. Le damos al siguiente. Luego creamos nuestro usuario, Barrio PC, colocamos una contraseña que es muy necesaria porque la vamos a utilizar a la hora de querer instalar los drivers. Y luego dejamos que continúe el proceso de instalación de Ubuntu. Aquí me hizo un poco de ruido porque se tardó cerca de 35 minutos. Es bastante tiempo para hacer una imagen de ISO que pesa apenas 1 GB. Instalando Windows 7 Ultimate, que pesa cerca de 3 GB, se demoró apenas 20 minutos me parece. Entonces no sabemos si tiene un daño el disco duro o si sea el sistema, no lo sabemos. Luego aquí, cuando le damos reiniciar ahora, recuerden, retiramos el USB para que no se vuelva a instalar Ubuntu de cero y dejamos que todo continúe de manera automática.
Y ahora sí comenzamos con la instalación de los drivers. Primero entramos al terminal presionando Control Alt T y luego vamos a colocar algunas líneas de código que son necesarias para instalar ciertas aplicaciones que se ocupan al instalar drivers de terceros o programas de terceros. Entonces vamos a dejar estos diferentes líneas de código en la parte de la descripción. También recuerden que para proceder a la instalación nos va a pedir la contraseña que colocamos al inicio de la instalación y que va a estar demorando cada una de las instalaciones de drivers o de complementos en el video duran cerca de 5 minutos, con excepción de la instalación del sistema operativo que se demoró cerca de 35-40 minutos. Lo siguiente que procedemos a hacer es salir de la terminal ya que se instalaron estos complementos, y vamos a ir a la carpeta de descargas y ahí vamos a colocar nosotros nuestros drivers que tenemos en la USB, y dejando ahí la carpeta Catalyst que la vamos a utilizar. Volvemos a abrir el terminal con Control Alt T y colocamos primero CD descargas, que es para ingresar a la carpeta de descargas, y luego CD Catalyst, que es para entrar a la carpeta de Catalyst donde están los diferentes drivers. Lo siguiente es colocar una línea de código para que se instalen los 4 archivos .dev de manera ordenada, que es la siguiente. También se lo vamos a dejar ahí en la descripción. Y con esto ya quedarían, se realizaría la instalación de los 4 complementos en el orden adecuado para que funcionen. Otra vez nos piden la contraseña, la anotamos y procede a la instalación, que nuevamente les recordamos duró cerca de 5 minutos. Estos procesos de instalación son bastante simples, y lo siguiente es presionar el código clear, dar enter para que se limpie nuestra terminal, ya que vamos a seguir haciendo algunas tareas acá. Lo siguiente es colocar el último código, que es sudo md config --inicial, para que se nos configure la gráfica de manera adecuada en el siguiente reinicio. Finalmente le damos enter y procedemos a realizar el reinicio de la computadora para que se aplique esta configuración inicial que le acabamos de solicitar a nuestra terminal. Y cuando se reinició la computadora nos apareció este error porque al cambiarse el driver se cambió a 1080p, y entonces tuvimos que cambiar a nuestro monitor de televisión que tenemos en el setup. Aquí nos ven ingresando otra vez a la computadora y vamos a empezar con las pruebas. El primer juego que vamos a probar es Resident Evil 4, y como pueden observar, siento decirles que el rendimiento es pésimo. A pesar de que instalamos los drivers oficiales, todo mal. Funciona muy mal a la hora de la jugabilidad. Se ven horribles las cinemáticas, en el sentido de que están lentas, están muy acompasadas, muy cortadas, y también hay mucha lag a la hora de jugar. Luego probamos el GTA San Andreas en 800x600 y el rendimiento fue igual, fatal. Nos emocionamos un poco porque cargaba más rápido, la cinemática del inicio se veía muy bien, muy rápido y muy ágil, pero ya cuando empezamos a jugar no teníamos más de 10 FPS, 8 FPS, y cuando empezamos a tener contacto con un poco más de exigencia gráfica, cuando pasan más carros, miren lo que pasa, se nos quedó prácticamente pasmado, estábamos a 1 o 2 FPS. La explicación que yo le doy al problema es que estamos prácticamente emulando los dos juegos en Linux o en Ubuntu en este caso, a partir del reproductor de aplicaciones de Windows Vine, entonces por eso el mal rendimiento. Luego pasamos a probar emuladores, empezamos con el Visual Boy Advance, y como pueden ver aquí en Pokémon Esmeralda funciona prácticamente de forma impecable. Estamos siempre casi dando el 100% del rendimiento, es decir, prácticamente estaría funcionando de la misma manera en que funcionaría en la consola original, teniendo en cuenta que aquí estamos redimensionando. El juego se ve un poco mejor por el cable HDMI, pero funciona adecuadamente también. Luego probamos también de la Sega, en Visual Boy Advance, el Sonic 3 Advance, si no mal recuerdo, y funcionó también de una forma impecable. De hecho, este juego nunca lo había jugado y le metí un buen rato, estuve ahí pegado una hora y media, y por eso también me atrasé un poco en el video, pero funcionó bastante bien. Luego procedí a probar otro emulador, también de una consola portátil, en este caso de la Nintendo DS, y aquí tenemos el Metroid, y como pueden ver funciona fatal. Yo creo que teníamos 9-10 FPS, son mucho,
Intenté probar otros juegos y algunos no me arrancaban, algunos tenían muchos glitches gráficos. Entonces no sé si sea el emulador, si sean los juegos o si sea que la computadora simplemente ya no da para más, ese es su rendimiento y no va a dar más. El siguiente emulador que probamos es el MAME. Aquí tuvimos un poquito de dificultades para configurarlo, pero después de un largo rato pudimos ejecutar los juegos. Intentamos ejecutar el de King of Fighters 2002, pero no teníamos la run adecuada, entonces no pudimos jugarlo. Y procedimos a probar el Snow Bros. Este fue otro caso de enviciamiento, muchachos. Ahí me puse a jugar un rato y terminé jugando 30, 35 niveles de los 50 que son. Y prácticamente me atrasé también por eso, por andar ahí probando. El emulador funciona impecable, como lo pueden observar. No tiene ningún tipo de glitch gráfico, no tiene glitches sonoros, eso es muy importante. En algunas otras computadoras que lo había probado utilizando los Windows, el MAME me da algunos glitches de sonido, pero en Linux está funcionando de una manera impecable. Luego probamos el emulador de la NES, probando el Adventure Island 2, que es un juego que a mí me fascina. Nunca lo he terminado, siempre he querido terminarlo. Le voy a dar ahora un rato al juego a ver si lo podemos terminar. Y puedo decirles que también funciona de una forma impecable. No tiene glitches gráficos, no tiene glitches sonoros, no tiene ningún tipo de traba. Y me encantó poder jugar este juego de cavernícola en patineta, como pueden observar ahí. Y probamos también otro título, el Super Mario Bros. 3, que van a ver a continuación, y que también funcionó de una manera impecable. Este juego sí me lo terminé en algún momento, jugando con mi hermano en una NES. En ese tiempo sí lo jugamos en una NES y lo terminamos. Y ahora poder jugarlo en un emulador, en Linux, con una computadora de solo un núcleo, me encantó, reviví viejos momentos y no puedo decir más que lo disfruté muchísimo. El siguiente emulador que probamos fue el de la Super Nintendo. Empezamos con Star Fox y debo de decirles que otra vez tuvimos un desempeño prácticamente desastroso. Nos funcionó muy mal. Para empezar, no agarraba el controlador de una manera adecuada, entonces presionabas una tecla, iba para el otro, tratamos de configurarlo, no se pudo, tenía muchísimo lag, muy ralentizados los juegos que probamos, no nos llevamos una buena experiencia. Y aquí hay como que una experiencia muy variada, algunos emuladores funcionan muy bien, otros no funcionan adecuadamente y no sabemos a qué se debe. El otro juego que probamos fue el Mario Yoshi, y exactamente lo mismo, como pueden observar, va muy ralentizado. Yo creo que lo estábamos jugando como a unos 10 FPS, 15 FPS, el otro igual como a 10, 15 FPS. Y puedo decirles que quizá en Windows, no sé, necesitaría probar, tendríamos un mejor funcionamiento, tendríamos que hacer un video de eso o probando alguna plataforma de emulación. Una cosa que sí quiero resaltar es que el uso de Linux y Ubuntu ya es bastante simplificado, no es tan difícil como se nos pinta y ya muchas de las aplicaciones se instalan con códigos básicos o directamente en la tienda. El siguiente emulador que probamos fue el de PlayStation 1, aquí estamos en el Tekken 3, que es un juego muy bueno. Pero puedo decirles que prácticamente este es el peor rendimiento que hemos tenido en emuladores de PlayStation. Lo bajamos a ventana y también seguía funcionando de una manera terrible. Probamos de la misma manera el Spider-Man 1 y exactamente lo mismo. Mucho lag, muy pocos FPS, todo muy ralentizado, con excepción, podríamos decirlo, del audio, que es lo único que funcionaba de una manera rescatable, pero gráficamente funcionaba horrible. Tendríamos que ver esta situación de si está mal optimizado el emulador, tratar de utilizar una plataforma de emulación retro a partir de Linux a ver si mejora. Y prácticamente aquí termina el video de esta tarde, muchachos. Muchas gracias a Kingsfan por empezar a colaborar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por estar viendo el contenido del canal y nos vamos a estar viendo en un siguiente video. Los quiero mucho, espero que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.